A continuación, vamos a explicar cómo ingresar los datos al Autodesk Landsat de una cartera topográfica. Projects, Workspace, lo colocamos en un lugar visible, cargamos el Survey, listo, ahí tenemos el ambiente Survey, el Data Collection y el análisis y figuras. Nos vamos ahora a Projects, Edit Drawing Settings, cargamos en programas el Survey, nos vamos a Settings and Survey Units, editamos las settings y nos aseguramos de que esté en metros. Por defecto él lo trae en pies, lo colocamos en metros. Ok, lo grabamos al prototipo en Default Methods. Ok, para que no tengamos que volver a cambiarlo a metros. Close. Nos vamos a análisis y figuras, Side Shot Editor, colocamos el punto de armada, el punto visado, que es el 1000, en este caso. Nos pregunta si vamos a crear una cartera, le decimos que sí, le damos coordenadas al punto 1000, en el norte le damos 1000, al este le damos 1000 y a la cota le doy 100. Y descripción delta 1, tú le das las coordenadas de tu levantamiento. Ok, nos pregunta el punto visado, yo le voy a dar 1100, a la este le voy a dar 1000, elevación no le voy a dar, la descripción de la norte, el azimut lo calcula por defecto. Ok, ahí tenemos el ambiente de la cartera. Para ingresar los datos, punto estación, punto visado, coordenadas del punto estación y la elevación. Si vamos a poner alturas, vamos a sacar cotas, entonces nos vamos al TOHT, que es la altura instrumental. Le damos una altura instrumental a la armada, 1.56. Cliqueamos abajo, nos debe aparecer la altura instrumental del aparato. Ok, luego nos vamos a las settings. Entonces nos da la dirección por ángulo, deflexión, azimut o rumbo. Por lo general nosotros trabajamos por ángulo derecho, entonces voy a dejar señalado ángulo derecho. Si trabajas por azimut, lo colocas por azimut, que son los dos factores que más trabajamos aquí en Colombia. La distancia con la cual trabajaste, por lo general es por distancia horizontal. Si lo haces por la vertical, colocas slope. Target que utilizaste, prisma, estadía o ninguno, por lo general es el prisma. Vertical, por lo general nosotros trabajamos con la vertical distancia del equipo, que es el dB. Si trabajas con el vertical ángulo, lo colocas. Si es ninguna, none. Por lo general, el dB. Lo dejas en descripción case. Abajo de la precisión con la cual trabajamos, con la cual tú te acostumbras a trabajar. Lo vamos a dejar en ángulo de 4, linear de 2, pedémoslo en 3, una elevación de 3 y coordenada de 3. Ya la colocas a tu gusto. Lo dejas en point número secuencial. Ok. Y está el ambiente listo para empezar a ingresar las radiaciones. Estamos armados en el punto 1001, que es el delta 1, mirando al punto 1000, que es la norte. Entonces arrancamos. Radiación 1, miramos un ángulo, lo colocas así, 256 grados,
12 minutos 30 segundos. Distancia horizontal de 50 metros, punto 22. Un dB de 1.2, 1.20. Un prisma, 1.50, la altura de tu prisma. Y la descripción que le des ese punto. Se va a llamar terreno. Le damos enter. Me aparece por defecto la radiación 2. Le colocamos el ángulo respectivo, 256.2250. La distancia 4056. La vertical distancia de punto 20. El prisma de 1.50. Otro terreno. Le damos enter. Posteriormente, consecutivamente sigue con la número de radiaciones. Si te saltas un número no importa, le puedes colocar 4 o 5. No tienes 3 ni 4, te equivocaste en la cartera, no hay problema. Pones el 5. Sigues colocando las radiaciones. 325.10, 53 segundos. Una distancia de 35 metros. Una vertical distancia de menos .50. Si es negativo no hay problema. El prisma, hiciste un prisma de 1 metro y es otro terreno. Le das enter. Sigue el consecutivo 6. Le diste una radiación de 320.1100. Una distancia de 40 metros, .25 centímetros. Un dB negativo de menos 1 metro. Y usaste un prisma de 0. Y ese va a ser otro terreno. Y así sucesivamente vas llenando la cartera del SideShot Editor. Aquí puedes observar las coordenadas y la cota de los puntos ingresados: norte, este y elevación. Igual, vuelves y lo cliqueas y lo desactivas. Coordenadas MEADS. Muy importante es hacer un libro, es llevar un registro en el LAM de lo que has escrito en el SideShot Editor para una posterior salida de los datos, si tienes que entregar o tienes que corregir. Es muy importante hacer el FBK. En la parte 2 del video veremos cómo podemos sacarle el provecho al FBK. Por lo pronto vamos a hacer este. Cada armada tienes que hacer un FBK, es muy importante. Make FBK. Busca la ruta donde lo quieras guardar. Por defecto lo guarda en la carpeta Survey de tu proyecto. Mi proyecto se llama Survey y dentro del proyecto hay una carpeta Survey. Por defecto lo guarda ahí. Si quieres lo puede guardar en otro lado, pero yo recomiendo guardarlo en esa carpeta, ya que siempre por defecto la manda a la carpeta Survey de tu proyecto. Le damos un nombre a esa armada para poder distinguirla, ya sea Delta 1 a norte o 1000 al 1001. ¿Ves? 1001 a 1000. Ya lo nombras como tú sepas que vas a recordarlo. En mi caso le voy a dar Delta 1 a norte. Ya sé que esa es mi cartera, la primera armada. Guardar y OK. Le damos, antes de darle OK, pongamos el otro delta. Le damos enter. Le voy a colocar 1002 con un ángulo de 300
300.2562 de 300.2560, disculpen, 52. Cuando usted le da más de los segundos de 60, él le bota un error. 62 le dice que está malo. El LAM te avisa que estás cometiendo un error. Lo mismo el ángulo. Si le das 375, dice que está fuera de rango. Entonces por ese lado puedes estar tranquilo porque él te va avisando si has cometido un error irracional. Entonces le voy a dar mi ángulo al delta 2. 325 puede ser 12 con una distancia de 56.623, una vertical distancia de 0.30, un prisma normal de 1.50 y le voy a dar la descripción de delta 2. Si quiero miro las coordenadas medias. Muy importante, recuerdo hacer el libro. Después de tener todas las radiaciones o hacer cualquier cambio, tienes que volver a hacer el libro. En este caso yo había ingresado las radiaciones e hice un libro, pero se me había olvidado colocar el delta, entonces tengo que volver a hacer el libro. Igual, si después de los puntos que tenemos aquí se me haya olvidado ingresar el punto 7 o el punto 3, tengo que volver a hacer el libro y sobreescribirlo. MEI FBK, lo sobreescribo con el mismo nombre, guardar y le doy overwrite, sobreescribir, o sea, actualizar los datos de esa lista. Ok y ok. Muy importante grabar. File, sabe. Nos vamos a View, Zoom, Extends. Aquí vemos los puntos que hemos ingresado previamente ya configurados. Delta 2, delta 1, el norte, las radiaciones 6, 5, 1, 2, 5 y 6. Recuerden que faltó la 3 y 4 que no la saltamos. Ahora vamos a seguir ingresando datos de una segunda armada. Vamos a análisis y figuras, SideShot Editor. Decimos que ahora nos armamos en el 1002 mirando al 1001. 1002 es el delta 2 mirando al delta 1. Le damos OK. Nos pregunta si queremos hacer un libro. Le decimos que sí. Igual vamos y le damos una altura instrumental a la armada del 1002 mirando al 1001, backside, las coordenadas del 1002. Le damos una altura instrumental 1.525, cliqueamos en la elevación del instrumento, ahí nos da la altura instrumental, le damos OK. Nos vamos a las settings, le decimos que vamos a trabajar por ángulo, una distancia horizontal y una vertical distancia. Si en este caso no vamos a trabajar con cotas, simplemente le ponemos que no vamos a trabajar con distancia vertical y que no vamos a utilizar el prisma porque solo va a ser radiaciones planimétricas. Igual la precisión
queda por defecto como lo habíamos configurado. Si quiere lo puede seguir cambiando. Le damos OK. Entonces ya no aparece lo que es prisma y distancia vertical, porque solo vamos a trabajar planimétricamente. Entonces seguimos con la cartera. Punto 7, un ángulo de 225 grados, punto 16 minutos 00 segundos, una distancia horizontal de 23 metros, punto 105, y eso llama poste. Sigue el 8, igual le damos el ángulo 220.00 minutos 00 segundos, una distancia de 20 metros, punto 11 centímetros, y eso es otro terreno. Lo mismo el 9, le damos 222.2200, una distancia horizontal de 15 metros 12 centímetros, y es otro terreno, y así sucesivamente. Ahora, como no se me va a olvidar colocar el delta, lo voy a colocar delta 3, que para mí se llama el 1003. Tú le colocas el número que lleves en tu cartera, le das el ángulo para ese delta, que para mí va a ser 223.20 minutos 12 segundos, y una distancia de 20.356, y para mí se va a llamar delta 3. No le debes dar OK, porque se te va a desaparecer de esta planilla el delta. Es muy importante, no se te vaya a olvidar hacer el libro después de colocar el delta, después de tener las radiaciones, sobre todo el delta. Hacer FBK y le damos un nombre, delta 2 a delta 1, guardar y OK, y OK. Ahí nos debe aparecer las radiaciones. View, zoom, todas. Aquí están todas. Las puedes mirar. Point, utilidad point, shoot point, point, utilidad point, shoot point. El punto que colocamos fue el 7. Lo podemos mirar. Le decimos que un zoom de 1, que era un poste. Aquí está el poste. Aquí está el terreno de 8. Ahora vamos a seguir revisando los puntos. Puntos, su utilidad de zoom. Vamos a revisar el delta, el 1002. Le damos un zoom A de 1. Vemos que tiene su cota. Lo vamos a revisar el 3, que fue el último que colocamos. Le damos un zoom A de 1. Vemos que nos quedó sin cota, entonces debemos arreglar esa situación. Nos vamos a análisis y figuras, SideShot Editor. Nos paramos en 1002 mirando al 1001 para colocar el 3. Entonces le damos OK. Nos vamos ahora aquí al delta 3. Recuerden que habíamos apagado el prisma y habíamos apagado el dB. Entonces simplemente para esa radiación lo vamos a prender para colocar el delta. dB, prendo el dB y prendo el prisma. OK. Le doy una vertical distancia de 0.56 y un prisma de 1.50. Le damos las coordenadas medias y ya vamos a tener la cota. Esto es en caso de que me haya olvidado darle el dB y el prisma al delta. El delta puede ir al principio, al final, en cualquier sitio, según la cartera topográfica. Si lo hiciste apenas empezaste a radiar, lo colocas. Si colocaste el delta al final de la cartera, lo colocas, no hay ningún problema. Es muy importante volver a hacer el libro May FBK. Lo tomamos de delta 2 mirando a delta 1, lo guardamos y lo sobreescribimos y OK, y le damos OK, y ahora aparece la cota del delta 3.
Luego de haber arreglado la cota del delta 3, vamos a seguir colocando la cartera. Análisis y figuras, side de shot editor. Ahora va a ser del delta 3, que es el punto 1003, mirando al punto 1002, que es el delta 2. Creamos una nueva cartera. Vamos al TEO. Si tenemos una altura instrumental, si vamos a trabajar con cotas, le damos una altura instrumental de unos 52, la que hayamos tomado en campo. Revisamos que la elevación del instrumento esté bien. Ok. Nos vamos a las settings. Vamos a trabajar con ángulo derecho. Vamos a trabajar con una distancia horizontal, con un prisma, con un dB y la descripción case. Ok. Digamos que vamos a seguir con el punto 10, que los puntos anteriores no los colocamos en la cartera, entonces podemos seguir con cualquier punto que tengamos en la cartera. Digamos que va a seguir el 10, va con un ángulo 56.3122, con una distancia horizontal de 63 metros, un dB de, pongámosle un dB de 2 metros, un prisma de 1.50 y eso es un terreno. Para el punto 11 seguimos 230.2213, una distancia de 52.36. Resulta que este punto no lleva cota, porque este punto hay que quitarle el dB y el prisma, es un punto interno. Entonces nos vamos a las settings, desactivamos el prisma y el dB para el punto 11 y eso es una losa o un paramento de una casa. Para el 12 lo mismo, 22, 12, 25, 12, una distancia de 53.50, igual. Vamos para el tercer punto del paramento, que sería 231.2010 y una distancia de 55.30. Igual para el punto 14 ya vamos a tener cota, entonces simplemente las activamos. Activamos el prisma y activamos una vertical distancia y ok. Y ese va a ser con 221.3100 y una distancia de 20 metros, 12 centímetros, a una vertical distancia de 1.60, un prisma de 1.50 y eso va a ser un terreno. Ahora vamos a colocar el delta. El delta se va a llamar 1004. Yo siguiendo mi secuencia, el ángulo para ese delta va a ser 300.2541 y una distancia de 100 metros.253, una vertical distancia de 0.80 y un prisma de 1.50 y se va a llamar delta 4. Miramos las coordenadas, no hay ningún problema. Suponiendo que nos equivocamos y abrimos otra casilla, no hay ningún problema, le das delete SS antes de hacer el libro, no hay ningún problema. Si tú se te va un enter, le das delete SS. Ahora sí, como siempre lo he dicho, es muy importante hacer el libro. May FBK armado en el delta 3, mirando al delta 2, guardar y ok y ok. Revisamos point de utilidad, subpoint, el 1004, enter 1, ahí está el 1004, están las radiaciones.
Vamos a ver las radiaciones que no le pusimos. Cota, la 11, enter, un zoom de 1. Ahí está el paramento, los tres paramentos sin cota. Grabamos. Y hasta ahí está los side de chop. Ahora vamos a proceder a ingresar unas radiaciones en la misma armada de delta 3. Pasa que teníamos dos radiaciones más y no la habíamos ingresado en la cartera. Suele suceder. Análisis y figuras, side de shot editor, mirando del 3 al 2, le damos insertar SS para insertar las dos nuevas radiaciones que nos faltaron. Él nos pregunta si insertar antes o después. Le damos yes, no hay problema. Le damos en la numeración de la cartera que llevamos, le faltaron los puntos 15. Le damos un ángulo, 255 grados, 20 minutos, 10 segundos, una distancia horizontal de 10.25, una vertical distancia de 3 metros y un prisma de 0. Pusimos el prisma en 0 y es otro terreno. Digamos que vamos a insertar otra, la 16 que nos faltó, 222.2210, una distancia de 11 metros, una vertical distancia de 2, un prisma de 1,80 y es otro terreno. No se olviden hacer el FBK. Esto es en caso de que nos hayan faltado unas radiaciones de la misma armada. Hacemos el libro, lo reemplazamos, delta 3 mirando al 2, le damos guardar, sobreescribir y OK. Y le damos OK. Vamos y revisamos a ver si nos creó los puntos. Punto 15, enter 1. Ahí está. El 16, points, point utilidades, subpoint, punto 16, enter, un zoom A de 1. Ahí nos los creó. Grabamos. Resulta que dado el caso, desarmamos el equipo de la armada delta 3 mirando a delta 2 y volvimos al otro día o después de almuerzo tocó volver a armar. Pero resulta que fue con una diferente altura instrumental y usted quiere que quede el levantamiento con esa altura instrumental. Parece en el LAM que no se puede poner dos alturas en la misma armada. Entonces hacemos otro side de shot con esa armada, con esa altura instrumental. Análisis y figuras, side de shot editor. Tenemos que crear primero el delta 3 con otro punto. El punto original era 1003, entonces tenemos que hacerle una copia. Cancel, nos vamos al point, edit point, utilidades point, subpoint, 1003, enter, 1, enter. Estamos en el 1003, hacemos una copia a ese punto. Point, edit point, copiar. Selección. Enter. Tomo el punto, enter, lo toco encima, le doy enter. La layer nos pone la layer que esté por defecto, que en este caso es 0, enter. Ahí nos creó el punto 1005. Para no confundirnos si en la cartera va a haber un delta 5, lo tocamos, seleccionamos el 1005, clic derecho, editar punto y le damos otro número a ese 1003, a ese delta 3 de una segunda armada, que puede ser el 10005.
tú le puedes dar el número que gustes, siempre y cuando no te vayas a confundir. 10.005. Le damos OK. Ahora nos vamos, ya listo, ya creado el delta 3, una copia. Vamos a hacer la siguiente armada del mismo delta 3, pero con otra altura instrumental. Análisis figuras, SideShot Editor. Ya no nos vamos a armar en el 1003, sino en el 10.005. Le puedes poner 10.003 mejor. Vamos a hacerlo. Le damos cancel, tocamos el 10.005, clic derecho, editar punto y le damos 10.003. OK. Volvemos a análisis y figuras, SideShot Editor. Le damos, me armo en el 10.003, que es el mismo delta 3, pero una armada con diferente altura instrumental, mirando al 1002, si es que miramos al 1002, al delta 2. Si en esa armada se miró a otro delta, simplemente lo cambias. En este caso vamos a tener el mismo backside, que es el 1002. OK. Creamos una nueva cartera, le damos una altura instrumental que va a ser de 1.32. Miramos, ahí nos da otra elevación del instrumento. Seguimos con las radiaciones, vamos a las settings, utilizamos ángulo, una distancia horizontal, no utilizamos cota, no utilizamos prisma, sí una descripción case. OK. Digamos que sigue el punto 18 con un ángulo de 105.45 minutos 32 segundos y una distancia horizontal de 21 metros, 36 centímetros, 3 milímetros. Y eso es otro terreno. Colocamos el punto 19 con el mismo ángulo y diferente distancia. Y es otro terreno. Ahora vamos a colocar el delta 4, 5. Colocar el delta 5 desde esta armada. De esta armada colocamos, de la pasada, como colocamos el delta 4 con esa altura instrumental, digamos que vamos a chequear ese mismo delta. En campo lo chequeamos, ese mismo delta, el delta 4, con otra armada para ver si nos da la misma cota. Es simplemente un chequeo que hicimos en campo y lo queremos ver también aquí en la cartera. Entonces ese delta 4 ya no lo podemos llamar 1004 porque nos sobreescribiría el punto anterior, y recordemos que son diferentes alturas instrumentales. Entonces le vamos a poner 10.004. Igual tú le puedes colocar un número cualquiera siempre y cuando lleves tu orden y no te confundas. El ángulo en este momento no me recuerdo cuál es. Vamos a darle un OK y vamos a mirar el ángulo que hicimos, el delta anterior, para colocar los mismos datos. Entonces le damos OK. Vamos y revisamos para ver con qué ángulo y distancia y altura creamos ese delta 4. Nos vamos al delta 4. Fue con un ángulo de 300. Lo anotamos en alguna parte, en una hoja. Anotamos los datos que necesitamos llenar. Entonces, en la primera armada del 1003 mirando al 1002 con una altura instrumental de 1.52, pusimos el delta 4 llamado 1004 con un ángulo de 300 grados, 25 minutos 41 segundos.
una distancia horizontal de 100 metros 25,3, una vertical distancia de 0.80, un prisma de 1,50. Ese es delta 4. Ya teniendo los datos, le damos OK. Volvemos, análisis y figuras, Siteshot Editor. Nos armamos en la segunda armada del delta 3, que es el 10.003 para mí, mirando al punto atrás, que es el 1002. Listo. Entonces resulta que nosotros miramos el 1004 con un ángulo de 300.2541 y una distancia de 100.253. En este caso no vamos a chequear la cota, sino simplemente la posición planimétrica. Acordémonos de hacer siempre el libro. Entonces ahora va a ser del 10.003 al 1002. Tú le puedes colocar segunda armada, 1, 2, 3 ceros, segunda armada. Puedes colocar el dato que tú quieras siempre y cuando sepas que esa es la segunda armada del delta 3. Entonces le das guardar, le das OK y le das OK. Vamos a ver la posición del delta 4. Point utilidades, subpoint. Vamos a ver 1004, enter, un zoom ahí de 1, enter. Ahí podemos apreciar que está en la misma posición. Lo chequeamos, point, lista de puntos, todos los puntos, y vamos. El delta 4 tiene las mismas coordenadas. Entonces el chequeo en campo dio perfecto. Siempre no te olvides de grabar. Vamos a resolver una situación que se presenta en el campo, que es que si estamos armados en delta 3 mirando al 2 y vamos otro día a hacer la misma armada con diferente altura, pero resulta que no encontramos el backside, o sea el delta 2, entonces vamos a mirar a otro backside, ya sea el delta 1 o el delta 4. Vamos a revisar el delta 3, zoom 1003, 1. Resulta que tenemos dos delta 3 con dos diferentes armadas, pero como vamos a volver a armar, va a tener diferente altura, pero resulta, además de la diferencia de altura instrumental, vamos a tener otro backside. En este caso teníamos mirando a delta 2. Ahora vamos a mirar a otro delta, puede ser a delta 1. Vamos a hacer una línea entre los dos deltas para que se pueda apreciar mejor. Del 1003 mirando al 1002 y mirando al 1001. Acabamos de hacer una línea, solo es para visualizar. 1003, resulta que miramos al 1002, pero ahora no vamos a mirar al 1002 porque por cosas de trabajo se perdió el delta, se perdió la puntilla. Entonces vamos a mirar al delta. Gráficamente va a ser así. Vamos a mirar al delta 1. La línea no hay necesidad de hacerla, solo lo hago para explicar gráficamente. Bueno, para hacer la cartera delta 3 mirando a delta 2, a delta 1, porque delta 2 se perdió, toca crear otro delta 3 con otro número diferente al 1003 y diferente al 10.003, porque va a tener diferente altura y diferente backside para poder seguir radiando. Entonces
point, vamos al survey, cargamos, point, edit point, copiar, selecciono la base del punto, pico ahí mismo, porque es las mismas coordenadas, le doy enter, y a la layer donde lo quiero enviar, en este caso por defecto está el current que es 0, enter. Ahí miramos, me creó el delta 3 en el 10.005. Para efectos de mejor comprensión, yo le voy a cambiar este número a uno que se corresponda más al 3. Cualquier número le puede poner, no hay ningún problema. Yo se lo voy a cambiar por costumbre. Lo toco, edit points, el 10.003 ya lo tenemos, se le va a poner el 103 y ok, listo. Entonces ahora me voy a armar en el 103, que es el delta 3, tercera armada, mirando al delta 1, que es el 1001. Le doy ok, me dice si voy a hacer un nuevo libro, le digo que sí, que no hay problema, yes, le doy mis datos. No vamos a trabajar con, vamos a darle otro instrumental para poner de pronto un delta o radiaciones. En este caso vamos a hacer solo radiaciones planimétricas, entonces no hay necesidad de colocarle el TEO. Le doy settings desde esa armada, settings, vamos a trabajar por ángulo, voy a trabajar por distancia horizontal, no voy a utilizar el prisma, ni voy a utilizar ninguna distancia vertical para calcular cota. Si fuera a trabajarse con Asimu, lo colocaría con Asimu, no hay ningún problema. El dato que usted quiere es una cartera independiente. Ok. Digamos que vamos a colocar el punto 50. Perdí la cuenta, entonces mi punto va a ser 50. Lo mejor es llevar el orden que hayas hecho en tu cartera topográfica, que coincida tu cartera topográfica con la cartera del LAM, con un ángulo de 102.523 y una distancia horizontal de 25.63, y eso es un terreno, colocamos el 51 con 110.5330, 20 metros punto 11, y otro terreno, el 52 95.2502, una distancia de 10.15, otro terreno. No se olviden de hacer el libro delta 3 mirando al 1. Voy a colocar del 103 al 1, guardar, ok, ok. Vamos a revisar los puntos. Voy, son el 50, este es el 50, points o point utilidades, subpoint 51, enter 1, 51, ahí está. Points, point utilidades, subpoint 52, el número del punto, enter 1, enter. Ahí están los 3 puntos. Grabo, siempre hay que grabar. Resulta que este 52, este terreno no estaba tan cerca, me equivoqué, él es más lejos, una distancia más lejos. Entonces simplemente vamos a la cartera 6 de hecho editor, escribimos la armada en la que queremos corregir la radiación que nos equivocamos, en este caso el delta 3 de la tercera armada mirando al 1001, le damos ok. Al 52 resulta que no era 1015 sino 2015, entonces simplemente lo acomodamos 2015, hacemos el libro de nuevo,
sobreescribimos el libro, ok, y ok, y él lo pone en una distancia automáticamente. Grabamos y listo. Damos por terminado el tema de los Site Editor, el cual es el ingreso de los datos manualmente de la cartera topográfica al LAM. Este módulo pertenece al LAM básico. En el siguiente módulo de LAM avanzado se mostrará la eficacia de los archivos FBK, los cuales nos sacarán de apuros, ayudándonos a resolver problemas que hayamos tenido en las armadas y equivocaciones, y asimismo darle formato de salida TXT a los datos ingresados ya en el software. Los espero en el siguiente video. Muchas gracias. Ojalá este tutorial les haya servido de mucho. Gracias.